Le escucho bajito, pero le escucho, Juan Carlos. A ver si por ahí se oye un poquito mejor. Buenas tardes, Juan Carlos Monroy de Once Diario. Venían de dos partidos que inclusive por ahí yo le preguntaba en la rueda de prensa del partido anterior si eran los más compactos del torneo. Y hoy me sorprende este Juárez porque, pues caray, no juntaban ni dos, tres pases y perdían muy rápido la pelota y creo que, bueno, Cruz Azul por ahí en la posesión de la misma les da, ahora sí que les gana en una muy buena posición el equipo celeste. ¿Qué pasó el día de hoy, Gavino? Que realmente, pues, desapareció parte de lo bueno que ya habíamos visto en los últimos dos partidos del equipo de las Bravas. Sí, Juan Carlos, gracias y coincido con usted. Justo también yo estoy sorprendido por ese cambio. Obviamente reconocer al rival también. El rival ha hecho un buen partido. La calidad del rival hoy se ha sobrepuesto sobre nosotros. A nosotros nos costó bastante esa parte y lo teníamos contemplado que era la continuidad a lo que veníamos haciendo bien. Yo lo mencionaba la semana pasada, el que nosotros tuviéramos más acciones con la pelota, posiciones más largas, más fútbol. Hoy nos costó al inicio, creo que dimos esbozos de querer esa forma de seguir funcionando, pero creo que no nos logramos acomodar, sobre todo en la primera parte, a la recuperación de la pelota. Y cuando no recupera la pelota en la zona donde nosotros la hemos determinado, nos cuesta venir a corretear al rival y después entramos en una serie de indecisiones y de dudas para poder tener el balón. Sí, nos costó, Juan Carlos, estoy totalmente de acuerdo. Tengo respuestas como se las estoy dando, necesito más porque a mí me sorprende esa forma. Creo que también un poco el entorno o lo que representa jugar aquí en esta cancha. Me ha tocado hacerlo como futbolista, inclusive es cancha pesada, y creo que eso fue mermando en el rendimiento de las futbolistas el día de hoy. Gracias, profesor Gavino. Gracias, Juan Carlos. Damos la palabra a José Zubizarreta de Podium Deportes. Muchas gracias, licenciada. Profesor, buenas tardes. ¿Me escucha por ahí? Sí, José, adelante. Perfecto, profe, muy buenas tardes. José Zubizarreta para Podium Deportes. Pues sí, como usted comentaba, sorprende, sobre todo por cómo habían estado desarrollando los últimos dos partidos. Tengo dos preguntas. Primero, el cambio de guardameta. ¿Por qué se debió esto a cuestión táctica o ahora sí, como dicen, otra cuestión? Y la segunda, ¿qué les deja este partido pese a todo y poder, vamos a decirlo, para mejorar y preparar el juego ante Santos? Gracias. Sí, gracias, José. La segunda no se la escuché muy bien, pero le voy contestando. No, lo del cambio de guardameta venimos con ella jugando ya de partidos atrás. Nosotros habíamos entrado ahí en una serie de situaciones o momentos que pasaba el equipo, cuando nos costó, inclusive esos partidos de local que nos costaba, y había que buscarle también. Stephanie venía saliendo de una lesión, ya estaba bien, buscamos y en ese momento creímos oportuno que ella pudiera regresar a la posición titular como portera, y se nos dieron las cosas. Entonces justo se nos habían dado esos resultados a los que nosotros nos había costado en el inicio, por eso los cambios. Siempre uno busca opciones y alternativas para darle un giro a lo que es el equipo y al funcionamiento. Y la otra se me quedó ahí inconclusa, lo escuché muy a medias. No se preocupe, se le iba a cambiar. Hubo una jugada polémica, yo sé que no es muy bueno hablar del arbitraje y todo, pero para usted la jugada del penal, porque incluso en la misma transmisión decían que fue fuera del área, ¿para usted cómo la vio? No, yo la verdad que respeto la decisión de las árbitros, de quien le tocó el día de hoy. Ella estaba mucho más cerca que yo, a mí me toca a 40, 50 metros, igual a la árbitro asistente, pero ella estaba más cerca. No tengo una referencia clara como para decir sí o no. Ya la veré en la repetición y entonces me daré cuenta, pero independientemente si se equivocó o no se equivocó, que no creo porque ella está muy cerca, bueno, es la decisión
que le corresponde a ella y creo que lo tuvo que haber hecho de la mejor manera. Gracias, José. Gracias, José. Continuamos con Guadalupe Murillo de Espartanas. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, compañeros. Profe, buenas tardes. Si me permite dos preguntas. La primera, ¿qué hay algo que le haya gustado hoy que pueda resaltar de lo que vio en la cancha? Porque sí, como dicen mis compañeros, hoy se vio un equipo diferente, ¿no?, al partido pasado. Y como segunda pregunta, si puedo hacerla, ¿qué opina del posible regreso de la afición a los estadios, profe, que ya se están viendo los protocolos? ¿Cómo lo ve? ¿Le gustaría? ¿Cree que sea buen momento? Gracias. Sí, Guadalupe, gracias. Bueno, siempre resaltaré definitivamente el esfuerzo, porque el esfuerzo se hace, el esfuerzo, las jugadoras siempre se brindan al máximo. A veces salen las cosas, a veces no. Y cuando las cosas no van resultando en lo táctico, se percibe y hay una merma en los ánimos y se percibe como si los esfuerzos disminuyeran, pero creo que nadie lo hace o entra a la cancha sin el afán, sin el deseo de dar el esfuerzo. Nosotros lo hablábamos antes, que había que hacerlo con ese mismo tono al que nosotros nos habíamos enfrentado en estos últimos partidos, donde de 4 partidos obtuvimos 3 victorias, y eso era lo que nosotros habíamos resaltado y lo que nos había rescatado de un inicio incierto, el esfuerzo. Lo menos que se puede hacer, como les digo, es cumplir con ese esfuerzo. El resultado no sabemos, el resultado es multifactorial, pero el esfuerzo no es negociable y creo que hoy se brindan, eso hay que resaltarlo. Y repito, cuando las cosas a veces no te van resultando, va mermando y da impresiones ahí de falta de ese compromiso, de ese esfuerzo, que finalmente no es eso, sino finalmente es un funcionamiento que no resultó. A la defensiva perdimos el orden y a la recuperación de la pelota después de poder tener mayores aspiraciones. Lo hicimos creo que al inicio del partido, metimos en apuros al equipo rival, igual pues tampoco se concreta, como tuvimos algunas opciones, y pues nos fue mermando el caminar del partido. Y la segunda pregunta, feliz, ojalá que se haga con mucho cuidado, ojalá que sigamos con las reglas que se piden para esa posibilidad, no sé si ya sea en etapa de semáforo verde, que aún así pide los cuidados del uso de cubrebocas, la distancia saludable, y que la gente también lo tome con moderación a la hora de ir al estadio, que los ánimos y eso pues, se mantengan también en orden, porque de repente ya estar dentro de un estadio se presta a otra serie de comportamientos, pero yo tengo fe y me da mucho gusto que volvamos otra vez a verlos de regreso en el graderío. Gracias, Jorge. En cuarto lugar, cedemos el micrófono a Ilse Herrera, de Colaboradoras. Hola, profe, muy buenas tardes. Ilse Herrera para Colaboradoras. Si me permite, voy a realizarle 2 preguntas. La primera de ellas es, ¿considera que se pudo marcar una diferencia antes de verse abajo en el marcador? Y la segunda es, ¿qué le faltó a este plantel para seguir manteniendo el equilibrio que ya venía mostrando este plantel en los partidos anteriores? Gracias. Sí, gracias, Ilse. Sí, me parece que tuvimos al inicio, porque era la propuesta. Siempre cuando uno ve los partidos, inclusive cuando analiza al rival, lo más importante son los primeros minutos, porque ahí es la intención que tiene un equipo para funcionar. Si nuestra intención era así, nosotros hicimos un planteamiento donde buscábamos ganarle la posesión de la pelota al rival, que habíamos observado que entre líneas era vulnerable, y ahí inclusive colocamos una sola contención, 2 interiores con Cindy y con Selena, y las que juegan por fuera, que es Angélica y Celeste, justamente para ocupar esa zona a las espaldas de los volantes y poder tener la posesión de la pelota y con esto tener llegada en ofensiva. Sí, empezamos a funcionar y empezamos a tenerlo. Obviamente que esto pues tiene que permanecer. El rival igual se empieza a manifestar y el rival de alguna manera nos mete en algunos apuros a la ofensiva. Nosotros no identificamos rápido
la intención del rival y empezamos a ser vulnerados, sobre todo por la zona del centro. Después yo hago un ajuste colocando 2 contenciones para tratar de neutralizar esas intenciones de Cruz Azul. Nos cae el gol y bueno, empieza a mermar el equipo en el funcionamiento. Luego las distancias, quedamos muy lejos de las distancias a la recuperación de la pelota y pues eso nos va mermando, eso es natural. Aunque uno busque hacer ajustes, si la decisión de sacar a una de las contenciones, a Brenda, es justo para corregir, para poder buscar respuestas diferentes de mis jugadoras, pero igual nos ha costado también y creo que hoy ha mermado el ánimo y ha mermado un poquito esa carga física que se ha venido acumulando y que nosotros fuimos acumulando. Yo digo siempre, aunque no se los mencioné a las jugadoras, pero mi experiencia me dice que esta es una cancha come piernas, es cancha pesada, por eso también habría que trabajar muy bien el partido con la pelota, sobre todo, para no correr detrás de ella. Y sí, terminamos corriendo mucho detrás de la pelota y eso fue mermando en la parte anímica y física. Y la otra pregunta me dijo, pues está contestado. Sí, claro. No, ya está contestada, profe. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Ilse. Gracias. Gracias, Ilse. Cerramos con Guillermo Villa, de Las Pamboleras. Hola, ¿qué tal, profesor Gavino? Muchas gracias por escucharnos. Guillermo Villa, Noticias Pamboleras. Lamentable resultado. ¿Cómo se encuentran las chicas ahorita al respecto sobre este resultado y qué podemos esperar del club para el siguiente partido? Sí, Guillermo, buenas tardes. Bueno, obviamente las derrotas siempre son dolorosas, las derrotas siempre te dejan un sabor amargo. Yo hace rato comentaba que, bueno, pues hay que revertir la historia como tenemos justamente una semana para cambiar, para regresar a lo que nosotros veníamos haciendo. Tenemos un partido el próximo viernes contra Santos en casa. Y son las oportunidades que se presentan. Hoy nosotros teníamos una gran oportunidad, como lo mencioné antes del partido, tenemos una gran oportunidad de seguirnos manifestando y de seguir mandando ese mensaje de que somos un equipo en franco ascenso. Era la gran oportunidad de nosotros proyectarnos hacia la permanencia en la tabla de clasificación, en las primeras 8, porque dado el resultado de Querétaro nos habían mandado al 9º y era una gran oportunidad. Había que aprovechar esa gran oportunidad. Bueno, no fue así. Ahora a recomponer el camino, a volver a las bases, a retomar los aspectos que nos dieron a nosotros ser un equipo competitivo, como lo hicimos en el partido de visitante contra San Luis, como lo hicimos con León, aunque no ganamos, pero fuimos muy competitivos en esos 2 partidos. Nosotros veníamos jugando inclusive mejor de visita que de local. Hoy creo que nos desfasamos en ese funcionamiento y en ese rendimiento. Así es que a retomar, a hacer autocrítica, que es lo más importante, y con humildad reconocer al rival que nos ha ganado bien, que ha hecho un gran partido. Y bueno, aprovecho para felicitarlo. Le decía al profesor Rogelio, adelante, le digo, adelante, hay que seguir sumando, hay que crecer, hay que competir, hay que generar competencia para que este fútbol cada vez sea más competitivo en todos los equipos, ¿no? Que eso nos hace crecer a todos. Así, ¿qué podemos esperar del equipo para el próximo partido? Bueno, por eso le comentaba, era mi respuesta, recomponer primero, y retomar nosotros el camino, retomar las acciones que veníamos realizando para mantener ese nivel de competencia. Eso es básicamente volver a las bases, que le decía también, para poder nosotros seguir aspirando. Y bueno, esto, tomar la experiencia, hacer autocrítica y a partir del día de mañana, bueno, pues empezar a pensar en el siguiente partido, en la preparación, que es en casa. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes. Correcto. Con esta pregunta finalizamos. Muchísimas gracias, profesor Gavino Amparán. Gracias a todos y continuamos en unos momentos con la conferencia con el profesor Rogelio Martínez. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.